En la fiesta de la empresa, me limité a observar. Había música, luces de colores, risas mezcladas con el tintineo de copas, y yo, de pie junto a la barra, veía cómo el mundo daba vueltas como si ya no formara parte de él. Mis ojos se fijaron en esa escena específica, como si la vida se hubiera congelado para mí y acelerado para los demás. Allí, justo en medio de la sala, entre tantos colegas y desconocidos, estaba ella, mi esposa, bailando con su jefe como si fuera natural, como si estuviera permitido. Sonreía. No una sonrisa ligera y social. Era la sonrisa que solo quienes han sido amados pueden reconocer. Era la sonrisa que una vez fue mía. Y yo, apoyado en la pared, sosteniendo un vaso que ya no sabía si era de whisky o de vergüenza, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Caminé hacia ellos, no para discutir, sino porque necesitaba comprender. Mis pasos eran lentos, casi tropezando con el orgullo que aún intentaba mantenerme en pie. Me acerqué y lo vi decir, mirándola con un brillo íntimo en los ojos, «Solo estoy bailando, no te preocupes», y luego la besó en la mejilla, un gesto rápido, pero demasiado íntimo para ser inocente. Y no lo era. Lo supe en ese momento. La forma en que no se apartó, la forma en que sonrió después del beso, la forma en que no me miró a los ojos. Lo supe. Después, sola, con la voz ya entrecortada y el corazón roto, le dije lo que llevaba meses cargando en el pecho sin saberlo: «Dime ahora qué hay entre vosotros dos, esto nunca es algo entre amigos, esto es una cosa de pareja», y ella, sin andarse con rodeos, sin dudarlo, simplemente dijo: «Tenemos una aventura». El suelo desapareció. El ruido de la música, de la gente, del mundo, se desvaneció. Era como estar bajo el agua, gritando y nadie escuchando. No lloré allí. No grité. No supliqué. Simplemente me quedé callado. Porque el silencio a veces es el grito más fuerte. Regresé solo a casa. Ella se quedó. Al día siguiente, sin saber qué hacer con tanta emoción contenida, escribí una carta. Solo una página, pero contenía todo lo que no podía decir en voz alta. La dejé en su cama. «Sé feliz, estés con quien estés, que sepas que siempre lo di todo por ti». Y me fui. Durante meses, viví entre los escombros de una casa derrumbada. Nadie sabe lo que es estar solo hasta que ha vivido en el silencio de una casa donde una vez vivió el amor. Me cuestioné, me culpé, intenté encontrar el punto exacto en el que ya no era suficiente. ¿Por qué había cambiado todo eso por una aventura? ¿Qué no había visto? ¿Qué me había perdido? La vida seguía, pero a cámara lenta. Cada rincón de la casa olía a ella. Cada mañana, un vacío junto a la cama. Cada café, un silencio que gritaba su nombre. Pero el tiempo, no cura, pero nos enseña a vivir con él. Unos meses después, conocí a alguien. Sin planes, sin expectativas, sin buscar. Alguien que llegó despacio, respetando cada uno de mis silencios. No intentó arreglarme. Simplemente se quedó. Y poco a poco, entre conversaciones tranquilas y risas tímidas, algo dentro de mí empezó a despertar. No era el mismo amor. Era diferente. Más sereno. Más consciente. Estaba aprendiendo a amar de nuevo, sin prisas. Fue entonces cuando regresó. Mi exesposa. La misma que lo destruyó todo con una sola decisión. Vino a mí con lágrimas en los ojos y una expresión que mezclaba arrepentimiento y añoranza. Dijo que había leído mi carta cientos de veces. Que durante mucho tiempo no había comprendido el valor de darlo todo por el otro. Que ahora lo sabía. Que el verdadero amor que le ofrecía era único, excepcional, puro. Que su jefe no era más que un ego inflado que la hacía sentir deseada cuando se sentía invisible. Que, en realidad, nunca dejó de amarme, simplemente no sabía cómo proteger ese amor. Lo escuché todo. En silencio. Y cuando terminó, esperando a que la abrazara, a que dijera, «Intentémoslo de nuevo», sonreí. Una sonrisa ligera y madura, llena de gratitud. Y entonces, con calma, le dije que la perdonaba. Porque sí, lo hacía. Pero ahora, íbamos por caminos diferentes. No por venganza. No por orgullo.
sino porque el amor que una vez existió ya no cabía. Lloró mucho. Intentó razonar conmigo. Dijo que me amaba, que las cosas eran diferentes ahora, que lo arreglaría. Pero la diferencia entre el arrepentimiento y el amor verdadero es el tiempo. Lo extrañó cuando lo perdió. Y yo, bueno, simplemente aprendí a seguir adelante. El momento más impactante ocurrió días después. Cuando apareció, sin avisar, en mi antiguo apartamento. Yo no estaba. Pero entró sola. El portero la dejó subir, quizá por impulso, quizá por costumbre. Y fue allí, en el silencio de mi nuevo hogar, donde encontró una caja. Una caja de cartas. Cartas que había escrito durante nuestro matrimonio. Nunca entregadas. Nunca leídas. Algunas escritas después de discusiones. Otras en cumpleaños, aniversarios. Todas con palabras de una sinceridad desgarradora. Amor, dolor, esperanza, frustración. Cartas en las que imploraba conexión, presencia, cariño. Los leyó todos allí, sentada en el suelo de la sala. Llorando en silencio. Por fin comprendiendo cuánto la amaban. Cuánto alguien intentó luchar por ella incluso cuando todo parecía perdido. Y allí, entre esas páginas amarillentas de dolor, comprendió la crueldad de su propio error. No fue solo una traición. Fue la negación de todo lo que alguien podría haber hecho por ella. Desde entonces, cada uno toma su camino. He estado reaprendiendo a vivir, a confiar, a amar. Ella ha estado aprendiendo a vivir con el dolor de haber cambiado el amor por el ego. Pero lo que ella nunca supo, lo que nadie supo jamás, es lo que estaba escrito en la última carta de esa caja. La carta que escribí la noche que me lo confesó todo. La única que no estaba rota, arrugada ni manchada de lágrimas. Era corta. Una sola línea. Una sola línea que, hasta el día de hoy, nadie ha leído jamás. ¿Y si hubiera sabido lo que estaba escrito en esa última carta, todo habría sido diferente? Bienvenidos al canal. Aquí lo dejamos claro, no apoyamos, romantizamos ni justificamos ningún tipo de traición, las historias que escucharás son ficticio, pero contienen profundas verdades sobre las consecuencias reales de la infidelidad. Nuestro propósito es mostrar cómo la traición destruye vínculos, destruye hogares y marca para siempre a quienes aman de verdad. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es más que una historia, es una dosis de realidad. Buena escucha. Su nombre era Daniel, el de ella, Laura. Habían vivido juntos durante 5 años, pero se conocían desde hacía más de 8. El comienzo de su historia fue casi accidental, un encuentro sin pretensiones en una librería vieja, dos desconocidos que, sobre un libro con la portada rota, entablaron una conversación demasiado larga para ser olvidada al día siguiente. Daniel era un hombre excepcional en estos días, un hombre con una calma en la mirada y una dulzura en las manos. Trabajaba como editor independiente, pasando gran parte del día inmerso en la escritura, las historias de otras personas y la edición, pero siempre se tomaba tiempo para cocinar para ella por las noches, o simplemente tumbarse a su lado y escuchar su voz contar las trivialidades del día. No hablaba mucho de sí mismo, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un profundo significado. Laura era todo lo contrario, intensa, espontánea, expresiva. Tenía una risa fácil y un brillo en los ojos que iluminaba cualquier habitación. Ella era gerente de comunicaciones en una empresa de rápido crecimiento, llena de metas, eventos, entregas, y aunque vivía a un ritmo diferente al de Daniel, encontraba refugio en la gentileza que él le ofrecía en medio del caos que enfrentaba diariamente. La casa en la que vivían era pequeña, pero conservaba rastros de ambos en cada detalle, una estantería de libros viejos llena de sus notas, cuadros con citas inspiradoras que ella había elegido, plantas esparcidas por los rincones que Laura insistía en cuidar, incluso olvidándose de regarlas a veces, y una cocina con recetas pegadas en la nevera con imanes de viaje. Fue allí, entre el café preparado con esmero por él y las cenas improvisadas de ella, donde se construyó la rutina de la pareja. No era una relación perfecta, y nunca afirmaron que lo fuera. Hubo discusiones silenciosas, momentos en los que el silencio era más fuerte que cualquier grito y periodos en los que dormían de espaldas, pero siempre hubo un intento sincero de volver al centro, de encontrarse con el otro en medio del caos de la vida.
Daniel siempre decía que el amor era perseverar en los momentos difíciles. Laura creía que el amor era sentirse vivo, completo, deseado. En los primeros años, se proponían verse al final del día, aunque solo fuera para ver un episodio cualquiera en el estrecho sofá de la sala. Él apagaba el ordenador antes de las 8, ella intentaba no llevarse trabajo a casa, aunque no siempre lo conseguía. Había mensajes a lo largo del día, notitas escondidas en el armario, sorpresas tontas en citas al azar. Él anotaba las fechas en las que ella decía algo importante, como el día que lloró en el coche de camino a casa del trabajo, y le compraba flores ese mismo día al año siguiente. Ella, a su vez, hacía listas de reproducción con canciones que le recordaban momentos compartidos y las ponía durante la cena. Tenían sus diferencias, pero aprendieron a caminar por la cuerda floja que sostiene a las parejas que de verdad intentan amarse. Con el tiempo, la carrera de Laura empezó a exigirle más. La empresa creció, y ella también. Surgieron nuevas responsabilidades, viajes más frecuentes, reuniones nocturnas y una invitación para liderar un equipo clave que se preparaba para un proyecto importante. Daniel siempre la apoyó. Fue el primero en animarla, incluso cuando sus horarios coincidían, incluso cuando las cenas se sustituyeron por mensajes rápidos de «hoy llegaré tarde». Él entendía, o al menos decía que sí. Seguía ahí, preparando la cena, manteniendo la casa ordenada y escuchando las historias que ella contaba con entusiasmo cada vez que sucedía algo nuevo en el trabajo. Sabía el nombre de todos sus compañeros, quién le caía bien a quién era más difícil, quién estaba a punto de ascender. La escuchaba, absorto, incluso cuando sentía que poco a poco se estaba convirtiendo en un mero espectador de su vida. Laura estaba orgullosa de tenerlo. A menudo les decía a sus amigas que Daniel era su refugio, que jamás imaginaría a nadie más a su lado. Y era cierto. Había un cariño genuino entre ellos, una intimidad forjada con el tiempo, con cicatrices compartidas y pequeños gestos cotidianos. Pero su ritmo empezó a decaer. Ella llegaba a casa más tarde, agotada. Él intentaba hablar, pero la conversación se apagaba a mitad de camino. Sus noches juntos se hicieron menos frecuentes, sus caricias más espaciadas, sus miradas menos persistentes. Ella empezó a dormirse primero, él despertaba primero. La cama ya no era un espacio de conexión, sino de distanciamiento disimulado. Daniel empezó a notar las señales, pero no dijo nada. Pensó que era solo una fase, que todo volvería a la normalidad. Laura, en cambio, se vio cada vez más involucrada con el mundo exterior. El trabajo la entusiasmaba, los retos la llenaban, y el tiempo que antes había dividido entre ella y Daniel ahora lo consumían hojas de cálculo, informes y reuniones con personas que la hacían sentir valorada. Entre estos colegas, había uno en particular que demostraba un interés que trascendía lo profesional. Era sutil, elegante, un encanto que Laura intentaba ignorar, pero que la conmovía de maneras que no podía explicar. Empezaron a hablar con frecuencia, a intercambiar mensajes fuera del horario laboral, a compartir chistes privados, a confiarle las tensiones de la vida diaria. Nada explícito, nada inapropiado, todavía. Pero lo suficiente como para encender algo dentro de ella. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo que no quería admitir. Daniel, incluso sin pruebas, lo sintió. El instinto habla antes que la razón. Empezó a notar pequeñas ausencias de atención, frases a medias, una especie de ligereza que ella aportaba al hablar del trabajo que ya no existía al hablar del hogar. Pero en lugar de confrontarla, intentó llenar el vacío con presencia. Intentó devolverle el brillo a sus ojos con cena sorpresa, con café en la mesita de noche, con abrazos más largos. Pero el esfuerzo, cuando no es correspondido, pasa factura. Laura no era una mala mujer. Simplemente estaba confundida. En conflicto con lo que sentía, con lo que creía correcto, con lo que deseaba. No había malicia en sus acciones, solo necesidad y la necesidad de ser vista. El problema es que, a menudo, cuando no nos ven dentro de casa, buscamos la luz afuera. Aunque esa luz venga con sombras. Daniel, por su parte, luchaba internamente con un sentimiento de impotencia. Veía a la mujer que amaba alejarse, veía pasar las horas sin ese abrazo estrecho que una vez tuvieron, y aún así permaneció allí, firme, creyendo que era solo una etapa. Porque amaba.
Y cuando amas de verdad, te esfuerzas con todas tus fuerzas. Y así pasaron los días. Su relación se avivó con gratos recuerdos y esperanzas para el futuro. La conexión del presente se perdió entre el silencio, la ausencia, la fría rutina. Seguían diciendo, te amo, pero por costumbre. Seguían durmiendo en la misma cama, pero en mundos diferentes. Seguían compartiendo el mismo techo, pero ya no compartían los mismos sueños. Era como si vivieran en pisos diferentes de la misma casa. Ella seguía sonriendo en el trabajo, él seguía intentando mantener viva la llama de un amor que ya ardía con más fuerza en un corazón que en el otro. La fiesta de la empresa se acercaba. Laura lo mencionó varias veces, emocionada por el evento, las personalidades que asistirían y lo mucho que significaba para su carrera. Invitó a Daniel, por supuesto. Dijo que sería genial, que necesitaba desconectar un rato. Y fue. Porque, aunque no era el tipo de ambiente en el que se sentía cómodo, quería estar cerca de ella. Quería verla brillar. Quería intentar, una vez más, recordarles a ambos que seguían juntos, aunque el mundo a su alrededor pareciera decir lo contrario. Esa noche, todo parecía normal. Risas, saludos formales, música ambiental, mesas bien decoradas. Laura estaba hermosa. La observaba desde lejos con el mismo encanto que la primera vez. Pero había algo en el aire. Una atmósfera que no podía explicar. Algo a punto de cambiar. Algo que aún no entendía, pero que, en el fondo, ya presentía. Y fue allí, esa noche, entre brindis y promesas, que la vida empezó a dar vuelta a una página que ya no podría deshacerse. Daniel llegó a la fiesta sin grandes expectativas, pero con un atisbo de esperanza. Llevaba un traje azul marino que Laura le había elogiado en una ocasión, el mismo que había llevado en su cena de cumpleaños 2 años antes. El salón estaba bien iluminado, con mesas decoradas con flores blancas y doradas, música suave de fondo y un cóctel servido por camareros que se movían con precisión. Laura lo recibió con una sonrisa fugaz, un abrazo demasiado fuerte para alguien querido y demasiado ligero para alguien distante. Sus ojos no dejaban de moverse, saludando a la gente, riendo, saludando a sus compañeros, haciendo que Daniel se sintiera como un extraño en un territorio que, de alguna manera, también debería ser suyo. Intentó que no le molestara su forma de moverse, lo cómoda que parecía en ese lugar, como si su vida hubiera cobrado nuevos matices allí, lejos del hogar que compartían. La observaba desde lejos, sosteniendo una copa de vino sin sabor, que solo servía para llenar el vacío en sus manos. Laura estaba deslumbrante. Su vestido negro, con sutiles detalles en la espalda, resaltaba una confianza que no era solo estética, sino interna. Estaba charlando con un grupo de colegas cuando se acercó el director ejecutivo. Alto, de sonrisa fácil y porte imponente. Daniel ya lo conocía por su nombre, pero era la primera vez que lo veía en persona. El hombre intercambió unas palabras con ella, algo relajado, pero con un toque de intimidad que hizo que Daniel ladeara sutilmente la cabeza. No quería parecer paranoico, pero había algo en su mirada, algo en la forma en que Laura sonreía, que parecía diferente. Era el tipo de diferencia que no se puede explicar con palabras, pero se siente en las entrañas. Se alejaron del grupo, se dirigieron a la pista de baile y allí, entre risas y un intercambio de miradas juguetonas, comenzaron a bailar. Daniel permaneció en la esquina, inmóvil. Su corazón latía con fuerza, pero su cuerpo estaba inerte, como si lo hubieran sacado de la escena. Bailaron lentamente, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Fue íntimo, fue ligero, fue demasiado cómodo para ser inocente. Cuando el jefe la besó en la mejilla al final de la canción, Daniel sintió un escalofrío. Un gesto simple, pero fuera de lugar. Ella no retrocedió. Sonrió. Y eso fue suficiente. Se acercó, sin prisa, como si aún le diera al universo la oportunidad de desmentirlo. Cuando se detuvo frente a ellos, el director simplemente rió, como si la presencia de Daniel fuera una interrupción cómica. Dijo que solo estaba bailando, que no había problema. Pero Daniel miró a los ojos a la mujer con la que compartía su vida y supo que sí. Algo andaba muy mal allí. De camino a casa, el silencio entre ellos era insoportable. No discutieron. No entonces.
Solo el rugido del motor y el viento atravesando las calles vacías. Una vez en casa, intentó actuar con naturalidad. Dijo que estaba cansada, que iba a ducharse, que la fiesta había sido intensa. Pero Daniel, con la mirada fija en la sala vacía, respiró hondo y preguntó qué se le atragantaba. Preguntó si había algo entre ella y ese hombre. Preguntó con voz firme, pero con el pecho hecho pedazos. Laura se detuvo en medio del pasillo. Toalla en mano, cabello recogido, rostro demacrado. No apartó la mirada. No intentó mentir. Simplemente dijo, sí, nos involucramos. Las palabras fueron pronunciadas en un tono bajo, casi respetuoso, como si eso suavizara el impacto. Pero fue como una explosión interna. Daniel no dijo nada durante unos segundos. Simplemente se quedó allí, mirando lo que quedaba de lo que una vez fue su hogar. Le dolía todo el cuerpo. No por el golpe, sino por la ausencia. Era como si le hubieran arrancado algo abruptamente. La confianza, el vínculo, la identidad de un nosotros, que aún creía que existía. Ella intentó explicarle, con frases sueltas, que no fue planeado, que todo simplemente había sucedido, que se había sentido sola durante mucho tiempo, que la rutina lo había asfixiado todo. Pero nada de eso tenía sentido para él. ¿Cómo podía alguien que decía amar involucrarse con otra persona? ¿Cómo podía traicionar a la persona que duerme a tu lado, que conoce tus debilidades, que da lo mejor de sí misma, incluso en los días difíciles? No gritó, no rompió nada, no lloró. Simplemente subió las escaleras, cerró la puerta y allí, en la oscuridad, se sentó en el suelo, sin poder respirar bien. Fue como si todo lo que era se hubiera borrado en un segundo. A la mañana siguiente, se fue temprano. Solo dejó una carta sobre la cama. No pidió explicaciones. No exigió nada. Simplemente escribió lo que sentía. Y se fue. Sin un destino claro, solo el deseo de alejarse de todo lo que, hasta entonces, había sido su vida. Laura pasó los siguientes días dividida entre el trabajo y el silencio de la casa. Las paredes parecían más altas, el tiempo más lento. Todo lo normal se había vuelto extraño. Lo extrañaba, pero no sabía cómo reconectar con lo que se había roto. Su jefe seguía allí, intentando apoyarla, pero había una culpa constante en el aire, una inquietud que crecía con cada hora que pasaba. Leyó y releyó la carta. Sé feliz, estés con quien estés, que sepas que siempre lo di todo por ti. Y cada palabra pesaba como plomo. Mientras tanto, Daniel se mudó temporalmente con un amigo. Rechazó los consejos y evitó las conversaciones. Se sumergió en sí mismo, reviviendo cada recuerdo, intentando localizar el momento en que ya no era suficiente. Recordó las notas, las cenas, las pequeñas sorpresas, las conversaciones nocturnas, las miradas intercambiadas sin necesidad de hablar. Y todo eso era ahora solo un recuerdo. Los días transcurrían lentamente. Laura intentaba trabajar como antes, pero algo había cambiado. Su chispa ya no era la misma. Las reuniones se sentían vacías, las metas irrelevantes. Empezó a extrañar algo que nunca pudo definir, el amor sereno, la presencia constante, el gesto silencioso de alguien que siempre estaba ahí. Empezó a escribirle. No eran cartas. Eran mensajes que nunca enviaba. Eran notas en su teléfono, frases al azar. A veces recordaba una receta que él había preparado, un comentario gracioso sobre una película, una canción que le gustaba. Y lloraba. Lloraba porque ahora entendía lo que él quería decir con dar lo mejor de sí. Era más que regalos y flores. Era el esfuerzo diario de alguien que eligió amar incluso en las dificultades. Daniel, por su parte, no la buscó. Empezó a caminar todos los días al caer la tarde. Se sentaba en un banco del parque, observaba la actividad de la ciudad, escuchaba las conversaciones de los demás, sentía el mundo latir fuera de la burbuja en la que había vivido. Volvió a escribir. Relatos, reflexiones, textos sueltos sobre el amor y la pérdida. Era su forma de respirar. Fue uno de esos días, sentado en el café donde trabajaba, cuando se acercó una mujer. Amable, de sonrisa serena y presencia ligera. Comentó sobre el libro que él leía.
Iniciaron una conversación sencilla, sin pretensiones, sin profundidad. Pero fue allí, en ese breve intercambio, que algo reavivó su amor. Aún no era amor. Era solo un suspiro. Pero a veces, eso es lo que el alma necesita para empezar a sanar. Laura, ajena a todo esto, permaneció absorta en sus propias decisiones. Empezó a comprender que la historia que escribía no trataba sobre el amor, sino sobre el error. Un error que quizá nunca podría corregirse. Y en medio del silencio, la culpa y la ausencia, un detalle inesperado surgiría en los días siguientes. Algo oculto. Algo no dicho. Una revelación que cambiaría por completo su perspectiva de todo lo que había vivido con él y de todo lo que había perdido. El tiempo transcurría sin ceremonias, sin pedir permiso, como un viento que sopla a través de puertas mal cerradas. Para Daniel, cada día era más ligero que el anterior, no porque lo hubiera olvidado, sino porque había aprendido a soltar. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no ardían. Su rutina había encontrado un nuevo ritmo, más tranquilo, más selectivo. Poco a poco, se había reconstruido, con pausas, con retiradas, con caídas discretas y ascensos solitarios. Junto a Clara, la mujer que conoció en aquel café, encontró una ternura que no requería explicaciones, que no exigía pasos apresurados, que simplemente aceptaba su equipaje sin intentar vaciarlo. Ella no quería sanarlo, solo tomarle la mano en los días más nublados, y esa presencia silenciosa hablaba más que 1000 palabras. Todavía no eran una pareja en el sentido tradicional, pero estaban construyendo algo precioso, la confianza. Laura, por otro lado, parecía estar experimentando una especie de inversión temporal. Los días le pesaban. Las mañanas estaban llenas de recuerdos, las noches de preguntas. Lo que una vez fue orgullo ahora sonaba como un eco. Los mensajes que no había enviado, las conversaciones que no había intentado tener, las veces que sintió que él se alejaba y no se acercó, todo esto ahora se sentía como una avalancha. Y cuanto más recordaba, más comprendía. Lo que le dolía no era solo la ausencia de Daniel, sino el amor que había desperdiciado, ese tipo de amor que no se encuentra dos veces con la misma intensidad. Fue una fría noche de miércoles que decidió buscarlo. No quería recuperarlo. O quizás sí, pero aún no lo sabía. Simplemente sentía la necesidad de verlo, de oír su voz, aunque fuera la última vez. Él aceptó el encuentro. Fue educado, directo y directo. Se conocieron en un parque que solían frecuentar años atrás. Él llegó primero, como siempre. Al verla acercarse, sintió una ligera opresión en el pecho, ya no por amor, sino por respeto a lo que habían compartido. Parecía más pequeña, no en tamaño, sino en presencia. Se sentó a su lado en el banco de madera y no dijo nada durante unos segundos. Solo miró las hojas caídas, las ramas que danzaban al viento. Respiró hondo y habló con firmeza, pero sin arrogancia. Dijo que lo sentía, que había comprendido su valor demasiado tarde, que solo ahora comprendía lo ciega que había estado, lo perdida que había estado en sí misma. Daniel escuchó en silencio. La observó a los ojos, no para juzgar, sino para ver si había verdad. Y la había. Lo sabía. Lo presentía. Cuando ella terminó, bajó la mirada y esperó. Él respiró hondo y respondió con calma, diciendo que ya no albergaba rencor. Que la había perdonado, sí, pero que ese perdón no era una invitación a empezar de nuevo. Era simplemente una liberación mutua. Dijo que había sufrido mucho, más de lo que podía expresar en la carta que dejó. Que durante mucho tiempo se había sentido pequeño, no por ella, sino porque se había entregado por completo sin ser visto. Y ahora que estaba reconstruido, no había espacio para la retirada. Laura intentó contener las lágrimas, pero no lo consiguió. Dijo que lo entendía, que no esperaba nada más, pero que necesitaba decir lo que había estado guardando desde el día que encontró la caja en su antiguo apartamento. Daniel frunció el ceño ligeramente. No sabía a qué caja se refería. Entonces explicó que, semanas después de que él se fuera, regresó al apartamento. Quería encontrar algún recuerdo, alguna prenda de ropa, cualquier rastro que lo acercara a ella. Y mientras rebuscaba entre sus cosas, encontró una caja de cartón marrón, escondida en el fondo del armario. Dentro, docenas de cartas.
Dijo que pasó una noche entera leyéndolas. Eran cartas escritas a lo largo de los años, algunas cortas, otras largas, todas dirigidas a ella. Algunas nunca llegaron a ser entregadas. Había cartas de amor, cartas de tristeza, cartas de añoranza, a pesar de vivir bajo el mismo techo. Cada una revelaba un trocito de su corazón, la lucha, el miedo, el agotamiento, la esperanza. Una carta en particular le llamó la atención. Era la última, cerrada con un simple lazo, a diferencia de las demás. Dudó en abrirla, pero la curiosidad la venció. Daniel apartó la mirada. Sabía qué carta era. Con la voz quebrada, dijo que en esa carta no había dicho nada romántico ni poético. Solo una frase: nunca lees lo que sentí, pero yo leo todo lo que dejaste en silencio. Guardó silencio. Sus palabras, respondidas por ella, ahora tenían un nuevo peso. No esperaba que ella las leyera. Nunca tuvo la intención de que abrieran esa carta. Fue su último arrebato, una especie de epitafio emocional. Laura dijo que al leer esa frase, se desplomó en el suelo y lloró como nunca antes. Porque por primera vez, comprendió que Daniel había estado allí todo el tiempo, gritando en silencio, mientras ella vivía distraída por una ilusión. Que él la amaba de una manera que ella nunca había apreciado. Daniel no lloró. Tenía los ojos húmedos, pero firmes. Dijo que esa carta fue escrita en un momento en que ya sabía que no había vuelta atrás. Que su traición no comenzó con el contacto de otro hombre, sino con la ausencia de contacto cuando más lo necesitaba. Intentó justificarse, diciendo que era débil, que se había extraviado, que el trabajo la había consumido, que su jefe había aparecido justo en un momento de necesidad. Pero él la interrumpió con suavidad, diciendo que lo entendía. Que nadie es perfecto. Que a veces la gente comete errores intentando sobrevivir. Pero eso no borra lo que se hizo. Laura le preguntó si había seguido adelante. Él dudó. Dijo que había conocido a alguien. Aún no estaba seguro de si era amor, pero era ligero, respetuoso y sincero. Y que, después de todo, eso era lo que necesitaba. Ella asintió. Dijo que se alegraba por él, aunque tenía el corazón roto. Y entonces, con un gesto valiente, le pidió abrazarlo. Él se lo permitió. Y en ese abrazo, ya no hubo presión, dolor ni sufrimiento. Solo la silenciosa despedida de dos mundos que una vez fueron uno. Cuando se separó, sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo que guardaría esas cartas para siempre. Él respondió que podía quedárselas. Que tal vez, algún día, la ayudarían a comprender que el amor no es ruido, es presencia. Se despidieron con un discreto gesto de la mano. Cada uno siguió un camino diferente por el parque. Y mientras el viento agitaba las hojas, la última página de esa historia se abrió paso, no con ira ni con resentimiento, sino con la dolorosa belleza de un nuevo comienzo nacido donde el amor no era suficiente para dos. Pero algo aún estaba por llegar. Algo que Laura descubriría días después, algo oculto no en palabras escritas, sino en gestos silenciosos que pasaron desapercibidos. Algo que explicaría mucho de lo que nunca había entendido, hasta ahora. El final de aquel encuentro en el parque pareció sellar su historia con una madurez agridulce. Los pasos, que iban en direcciones opuestas, cargaban no solo con el peso de la despedida, sino también con la complejidad de sentimientos que ya no podían traducirse en palabras. Laura, incluso después de haber dicho lo que guardaba en su interior, aún sentía el eco de su ausencia. Y a pesar del abrazo, el permiso, la honestidad entre ellos, algo aún la golpeaba. Había una inquietud que no se iba, la sensación de que no todo estaba dicho. Ya tenía las cartas, la frase final grabada en su memoria, pero había un detalle que la atormentaba desde el momento en que salió del apartamento de Daniel aquella noche, el sobre rojo. Era lo único que no encajaba con el resto de la caja. Mientras que las demás cartas estaban en hojas blancas o en cuadernos viejos, el sobre rojo estaba sellado, sin nombre ni fecha, simplemente escondido en un rincón, como si no quisiera ser leído. Laura no tuvo el valor de abrirlo ese día. Lo guardó entre sus cosas, quizá con miedo de lo que pudiera encontrar allí. Pero esa noche, después de su reencuentro en el parque, algo en su interior exigía saber. Necesitaba entender. Si Daniel había escrito algo más,
quería leerlo, aunque le doliera. Se sentó en su cama, encendió la lámpara a su lado y, con manos temblorosas, rompió el sello. Dentro había una hoja de papel cuidadosamente doblada. No era una carta como las demás. Era una efusión cruda. El relato de una noche específica. La noche en que Daniel llegó temprano del trabajo, hacía poco más de un año, y encontró algo que nunca había mencionado. Ese día, había planeado una cena especial. No había ninguna ocasión especial. Era un martes cualquiera, pero quería sorprenderla. Se detuvo en el mercado, compró su vino favorito y preparó su receta favorita. Pero al llegar a casa, oyó risas arriba. Pensó en subir a escondidas y dejar todo listo antes de que ella se diera cuenta. Subió las escaleras con paso ligero y, al llegar a su dormitorio, encontró la puerta entreabierta. Dentro, Laura estaba al teléfono, tumbada en la cama, riendo con un tono que él no había oído en meses. Sus palabras eran ligeras, burlonas. Hablaba con alguien que claramente no era un amigo. Dijo que lo extrañaba, que había tenido un día ajetreado, pero que quería verlo pronto. Y lo más devastador, dijo que Daniel nunca lo sabría, que era solo cuestión de tiempo para que todo se arreglara. No entró. No la confrontó. Bajó en silencio, guardó el vino, tiró la cena y salió a caminar sin rumbo. Regresó tarde. Dijo que tenía una reunión de última hora. Durmió mirando hacia el otro lado, como tantas otras noches. En el papel, escribió que esa noche fue el principio del fin. Que desde ese momento dejó de luchar por un nosotros, que ya no existía. Pero no fue por cobardía que no dijo nada. Quería que ella tuviera la oportunidad de reconocerse, de mirarse al espejo y ver en quién se había convertido. Al leer eso, Laura sintió una vergüenza terrible. Saber que él ya lo sabía, que lo había presenciado, que lo había sentido todo en silencio, era insoportable. Más aún lo era comprender que había elegido no destruirla con ira, que había preferido el silencio a la humillación, que había soportado el dolor con una dignidad que ella jamás habría podido ofrecer si los papeles se hubieran invertido. En el fondo, esperaba haber sido honesta al confesar la aventura el día de la fiesta. Ahora comprendía que la verdadera honestidad había sido suya, al seguir siendo bueno incluso cuando ya estaba destrozado por dentro. En los días siguientes, Laura se aisló de todo. Se tomó vacaciones en el trabajo, evitó el contacto y rechazó invitaciones. Necesitaba respirar, pensar y organizar todo lo que había ido acumulando. Pasó horas sentada en el suelo de su apartamento, rodeada de cartas, como si intentara reconstruir un rompecabezas del pasado. Cada pasaje, cada frase, cada silencio escrito revelaba cuánto había ignorado las señales, cuánto se había perdido a sí misma, cuánto había cambiado el amor por la vanidad. Daniel, en cambio, estaba en una fase completamente distinta. Su vínculo con Clara se había profundizado de forma natural. No había promesas ni planes grandiosos. Pero había cierta ligereza. Se veían un par de veces por semana, a veces en silencio, a veces con largas conversaciones sobre la vida, el arte, el miedo y el futuro. Ella lo escuchaba de verdad y, más aún, no le exigía nada más de lo que podía dar. Era una relación construida sobre cicatrices, no sobre expectativas. Una tarde nublada de sábado, Laura decidió hacer algo que llevaba días posponiendo. Quería entregarle el sobre rojo. Sentía la necesidad de demostrarle que lo sabía. No para revertir nada, sino porque él merecía oír de ella que ahora comprendía la magnitud de lo que había cargado en silencio. Llamó a la puerta de su nuevo apartamento, el mismo donde había rehecho su vida. Clara abrió. Había una serenidad natural y espontánea en ella. Era diferente de Laura en todo, excepto en sus ojos, había dolor en ellos, pero de una naturaleza distinta. Daniel entró poco después. La expresión de sorpresa fue seguida por un gesto de calma. Laura le entregó el sobre doblado, le explicó que ya lo había leído, que lo sabía todo y que solo quería que supiera que ahora lo entendía. Se disculpó de nuevo, pero de forma más profunda, sin intentar recuperarlo. Fue una despedida que le salió del alma. Clara, respetuosa, se retiró a la cocina. Daniel invitó a Laura a pasar. Se sentaron en la sala. Ella habló del impacto que la carta le había causado,
de lo profunda que había sido, de cómo nunca imaginó que alguien pudiera cargar con tanto dolor sin jamás devolverlo con resentimiento. Daniel la escuchó sin pestañear, pero sin juzgarla. Dijo que, durante mucho tiempo, creyó que el silencio era cobardía. Hoy comprendió que era la manera más honesta que podía encontrar para preservar lo que quedaba de ambos. Laura sonrió, con una sonrisa triste y resignada. Dijo que él era el tipo de hombre que merecía el amor verdadero, y que esperaba, de todo corazón, que Clara fuera ese amor. Daniel le dio las gracias, conmovido por la madurez del momento. Antes de irse, echó un último vistazo a su alrededor. Era un hogar, diferente al que habían construido, pero aún lleno de cariño. Dijo que ahora lo entendía. Entendía el valor de alguien que lo da todo, incluso cuando ya no recibe. Daniel la acompañó hasta la puerta. El abrazo fue breve, pero lleno de una intensidad indescriptible. Cuando ella se apartó y se marchó, él se quedó allí un momento, sintiendo un extraño alivio, como si por fin hubiera dado descanso a un fantasma. Clara regresó a la sala y se sentó a su lado. No preguntó nada, solo le tomó la mano. Él sonrió, una sonrisa nueva, la de alguien que ya no carga con el peso del pasado. Y en ese momento, sin promesas, sin planes, sin garantías, comprendió que a veces la vida no necesita empezar de cero. A veces simplemente necesita continuar, en paz. Pero al caer la noche y encenderse lentamente las luces de la ciudad, aún quedaba una última carta por escribir. No de él, ni de ella, sino de la vida, que siempre encuentra la manera de cerrar ciclos de amor sincero, incluso cuando se interrumpe. Su despedida, aunque definitiva, no significó ausencia. Aún persistían rastros el uno del otro, en lugares que el tiempo y la distancia no podían borrar. Esos recuerdos, aunque silenciosos, eran como cicatrices que ya no sangraban, pero que permanecían sensibles al tacto. Tras la entrega del sobre rojo, su última conversación sincera, Laura parecía haber cambiado no solo la forma en que veía a Daniel, sino también la forma en que se veía a sí misma. Algo en su interior se había roto irreversiblemente, y no era orgullo, sino la ilusión de que se podía vivir ignorando el amor cuando llama a la puerta todos los días, cuando cocina la cena, cuando deja notas, cuando permanece en silencio en lugar de doler. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el arrepentimiento no como un peso que la encogía, sino como un espejo cruel que le mostraba lo que no había podido ver. En casa, todo estaba más vacío ahora, no solo por la ausencia física de Daniel, sino por la presencia constante de lo que él representaba y ya no existía. El fajo de cartas permanecía allí, guardado, no como una colección romántica, sino como testimonio de lo que había sido ignorado. Laura no sabía qué hacer con él. Una parte de ella quería conservarlo para siempre, como un castigo personal, otra parte quería deshacerse de él, para intentar seguir adelante. Pero, ¿cómo podría seguir adelante cuando todo lo que había dejado atrás aún gritaba? Las noches se volvieron largas. Los mensajes en su teléfono, que antes habían sido de su jefe, sus amigos, la empresa, ahora parecían más distantes, como si el mundo se hubiera ralentizado para que pudiera sentir el dolor que había intentado evitar durante tanto tiempo. Por otro lado, Daniel atravesaba un proceso más tranquilo, pero no menos profundo. La serenidad que sentía con Clara no era el tipo de amor explosivo que había experimentado con Laura. Era un amor que crecía en silencio, como una planta que florece lentamente tras un duro invierno. Clara era paciente, observadora y sabía leer los silencios sin presionar. Era evidente que ella también cargaba con cicatrices, y quizás por eso se entendían tanto sin necesidad de decirlo. Con ella, Daniel no necesitaba justificarse. No necesitaba demostrar cuánto se entregaba. Era visto, simplemente visto, y eso, después de todo lo que había pasado, era lo más cerca que había estado de la paz. Pero un dilema se abría paso lentamente. Laura, incluso después de todo, seguía formando parte de su camino. Ella fue el capítulo más largo, más intenso, más doloroso. Y esto dejó una sombra difícil de borrar. Aunque Clara no se mostró incómoda, aunque nunca le exigió ni le cuestionó, Daniel sentía una culpa silenciosa en su interior. No por amar a Clara, sino por seguir conmovido por el pasado. Había días en que recordaba pequeños momentos con Laura, situaciones banales que ahora cobraban un peso simbólico. Un desayuno en silencio,
una conversación en el coche, un paseo al final de la tarde. Estos recuerdos no venían con añoranza de lo vivido, sino con una especie de duelo por lo que podría haber sido. Y fue en este contexto que empezó a surgir el dilema moral: ¿cómo superarlo por completo cuando una parte de ti seguía atada a una historia sin un final justo? Laura había sido perdonada, habían hablado, pero aún había un silencio que se cernía entre líneas, lo que nunca se dijo. Daniel se preguntaba si había hecho lo correcto al no confrontarla ese día, al elegir el silencio, al elegir irse sin destruir. ¿Habría sido más justo consigo mismo estallar, hablar, exigir explicaciones? ¿O habría sido más cruel? Esta duda lo atormentaba sutil pero constantemente. Clara, intuyendo que algo lo inquietaba, decidió proponerle algo inesperado. Le dijo que si aún había algo sin resolver con Laura, él debía resolverlo. Habló con la firmeza de quien no teme a la pérdida, porque comprende el valor de lo que ofrece. No habló por inseguridad, sino por empatía. Dijo que le encantaba cómo la trataba, pero que no quería estar con alguien que aún cargara con sus lazos internos. Daniel no se lo esperaba. Se sintió pequeño ante su generosidad y, al mismo tiempo, profundamente conmovido. No supo cómo responder. La semana siguiente, tras pensarlo mucho, decidió escribir una última carta. No para reabrir heridas ni para alimentar la esperanza. Era una emotiva carta de despedida. Una disculpa por todo lo que no había dicho, por todo lo que no había enfrentado, por elegir el silencio cuando quizás debería haber sido una tormenta. También era una carta de gratitud, porque a pesar de todos sus efectos, Laura había sido parte de la creación de quien era ahora. Y, en definitiva, era una carta de liberación, para sí mismo. Concertó un último encuentro con ella. Esta vez, no en lugares antiguos, sino en un espacio nuevo y neutral, donde nada los conectara con el pasado. Cuando llegó, supo que algo era diferente. Él estaba tranquilo, ya no guardaba rencor. Al entregar la carta, dijo que no esperaba respuesta. Dijo que ahora, por fin, podía seguir adelante sin cargas, sin culpa, y que esperaba que ella también pudiera. Laura recibió la carta con manos temblorosas. Quiso decir algo, pero no encontraba las palabras. Simplemente asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Se abrazaron de nuevo. Un abrazo más corto, pero más profundo. Cuando lo soltó, él ya estaba lejos, no en sus pasos, sino en su alma. Esa noche, sola en su apartamento, Laura leyó la carta. Lloró en silencio. Pero ya no era un grito de desesperación. Era un grito de aceptación. Sabía que lo había perdido para siempre, y sabía que era justo. Por primera vez, aceptó que no todo tiene arreglo. Que algunas decisiones son como quemar puentes. Y que, aún así, hay que seguir adelante. Daniel regresó a casa y encontró a Clara sentada en el sofá, leyendo un libro. Ella sonrió al verlo, una pequeña sonrisa que decía más que cualquier pregunta. Él se sentó a su lado, le tomó la mano y allí, sin necesidad de explicar nada, ambos supieron que un nuevo ciclo realmente comenzaba. El pasado ya no necesitaba voz. Y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía luminoso. Pero mientras la paz finalmente comenzaba a asentarse en los dos corazones que una vez estuvieron en guerra, aún les aguardaba una decisión final. Algo que Laura tendría que decidir sola. Algo que no involucrara a Daniel, ni a la culpa, ni al regreso. Solo a ella misma, ante un espejo que no mentía. Y fue en esta decisión que el verdadero final de esa historia comenzaría a tomar forma. Laura pasó días con la carta en su mesita de centro, doblada con precisión, como si el papel albergara una bomba emocional que no estaba lista para detonar. No la leyó de golpe. Prefirió abrirla a pequeños fragmentos, absorbiendo cada palabra como quien saborea algo que sabe que le quemará la garganta. Había allí un peso diferente, no de condena, sino de cierre. Las palabras de Daniel no eran como las primeras cartas, llenas de angustia contenida o amor frustrado. No había dolor, solo una serenidad firme, como quien encuentra un final digno en su interior, sin necesidad de que el otro lo comprenda del todo. Hablaba de reconstruir, de encontrar claridad en el silencio, de cómo el perdón no es un gesto para los demás, sino un alivio que te das a ti misma. Y Laura, mientras leía,
sintió una mezcla indigesta de admiración y vergüenza, como si por fin pudiera verse a sí misma no a través de los ojos del error que cometió, sino a través de los ojos del otro que lo soportó todo y que ahora se iba para siempre. Las semanas siguientes fueron como un periodo de transición. Nada ocurrió de inmediato, pero todo fluía. Laura regresó al trabajo, pero con una actitud diferente. Ya no hablaba con el mismo entusiasmo ni mostraba la misma seguridad en sí misma. Cumplía con su horario, cumplía con lo requerido, pero ya no le importaba destacar. No buscaba redención en la productividad. Estaba allí por obligación, ya no por ambición. Las conversaciones con su jefe se volvieron breves, estrictamente profesionales, y poco a poco, se distanció de la rutina que antes la había absorbido por completo. No había resentimiento, solo una distancia natural, como si todo hubiera envejecido en su interior, sin fuerzas para empezar de nuevo. Una mañana, al cruzar una calle transitada, Laura se detuvo en seco, como si algo la hubiera detenido por dentro. Miró a su alrededor, observando el ajetreo de la gente, el ruido de los coches, los rostros indiferentes. Se sintió desconectada de todo. ¿Qué hacía allí? ¿A dónde iba con tanta prisa? ¿Qué sentido tenía esta rutina si, en su interior, todo parecía paralizado? Regresó a casa, se descalzó en medio de la sala y se sentó en el suelo, sintiendo el peso de su propia ausencia. Estaba viva, pero no presente en su propia vida. Por primera vez, sintió que ya no sabía quién era sin Daniel, sin su trabajo, sin el papel de alguien deseado o admirado. Era como si hubiera pasado años moldeándose a las expectativas de los demás, y ahora, sin nadie alrededor, no quedara forma. Al final de esa semana, decidió visitar a sus padres, algo que no había hecho en meses. Él llegó sin avisar, tomándolos por sorpresa. Su madre, abrumada por la emoción, corrió a abrazarla. Su padre, comedido como siempre, solo le tomó la mano unos segundos antes de apartarse. Se sentaron en el patio trasero, como solían hacerlo, sin prisas. Hablaron de trivialidades, del vecino que se mudó, del cachorro que se estaba haciendo viejo, de la lluvia que se había retrasado. Laura, en silencio, simplemente escuchó, absorbiendo la simplicidad de sus intercambios. En un momento dado, su madre la miró a los ojos y le dijo que a veces el peor castigo de la vida no es el que viene de los demás, sino el que viene de dentro. Dijo que reconocía ese dolor porque él también lo había sentido, muchos años atrás. Dijo que todos cometemos errores, pero no todos tenemos el coraje de afrontarlos. Laura contuvo las lágrimas lo mejor que pudo, pero terminó desplomándose en el regazo de su madre, como cuando era niña. Ella lloró sin decir nada. Ella solo lloró. Esa visita fue el primer intento real de reconectar con su pasado. Al regresar a casa, empezó a cambiar pequeñas cosas, quitó las viejas fotos con Daniel de la pared, no por rabia, sino por respeto a la nueva etapa. Donó ropa, reorganizó los muebles y cambió las plantas del balcón. Empezó a escribir en un cuaderno todos los días, aunque solo fuera para registrar lo que había sentido o soñado. Fue un esfuerzo lento pero sincero. No buscaba redención en los demás, simplemente quería encontrar paz interior. Daniel, mientras tanto, continuó su vida con Clara, pero sin apresurarse a etiquetar lo que estaban viviendo. Aún conservaba el cariño de quien ha sido herido, pero también la generosidad de quien ha recuperado la confianza. Clara, paciente, no exigía grandes gestos, así que él los ofrecía espontáneamente. Salían los domingos, paseaban por los mercados, hacían planes sencillos. A veces, simplemente se sentaban en silencio, leyendo libros en el mismo sofá. Era una relación diferente, menos intensa, más sólida. Y, sin embargo, profundamente afectuosa. Una tarde, tomando un café en una panadería, Clara le contó que había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad que podría cambiar su carrera. No quería tomar una decisión sin hablar con él. Dijo que le encantaba lo que estaban construyendo, pero que no renunciaría a sus proyectos personales por miedo a distanciarse de alguien. Daniel guardó silencio unos instantes, con la mirada fija en la taza que tenía delante. Dijo que si se iba, lo entendería. Que nunca la obligaría a elegir entre el amor y su vida. Y que si estaban destinados a ser, encontrarían la manera. Clara, con una sonrisa serena, respondió que precisamente por eso lo amaba.
Esa conversación no fue una ruptura, sino un punto de inflexión. En los días siguientes, Daniel empezó a reflexionar sobre el tipo de amor que experimentaba ahora. No era el mismo que había tenido con Laura, y no tenía por qué serlo. Ya no había lugar para comparaciones. Solo había un presente que exigía atención y un futuro que requería valentía. Se dio cuenta de que estaba más preparado de lo que imaginaba para abrazar lo nuevo, incluso si eso implicaba ajustes, cambios y nuevos comienzos fuera de su zona de confort. Mientras tanto, Laura tomaba una decisión importante. La habían invitado a dar una conferencia sobre comunicación interna en una universidad. Sería un evento con poca asistencia, pero representaba algo que, para ella, significaba más que una simple invitación. Era una oportunidad para reconectar con su propia voz. Durante la conferencia, habló con claridad y firmeza, pero también con una perspectiva más madura. Al final, fue aplaudida no solo por sus ideas, sino también por su emotividad. Entre los presentes, una estudiante se acercó y le dio las gracias, diciendo que nunca había escuchado a nadie hablar con tanta humanidad sobre los errores y los nuevos comienzos. Esa noche, al llegar a casa, Laura se sentó en el sofá, encendió una vela y escribió algo en el cuaderno que había estado llenando: el amor verdadero es el que perdura incluso cuando la otra persona se va, porque deja lecciones que nadie más puede enseñar. Sabía que esa frase no se refería solo a Daniel, sino a lo que ella se había convertido después de él. Y fue durante este proceso de renacimiento que recibió un correo electrónico inesperado. Era de Clara. Un mensaje sencillo y respetuoso. Decía que no tenía intención de reabrir heridas, pero que sentía que era justo escribir. Dijo que ella y Daniel estaban bien, que estaban haciendo planes. Y dijo, con una sinceridad desconcertante, que admiraba a Laura por tener el coraje de volver atrás, de buscar a Daniel, de afrontar sus propios errores. El mensaje terminaba con una frase que persistió en la mente de Laura durante días: el dolor que sufriste nos permitió encontrarnos. Y sinceramente espero que tú también encuentres a alguien que te vea de la manera correcta. Laura no respondió. No hacía falta. Simplemente guardó el mensaje en una carpeta y cerró la computadora. No sintió celos, ni envidia, ni rabia. Sintió un alivio inesperado. Ya no había guerra en su interior. La culpa no se había convertido en castigo, sino en aprendizaje. Y esa era la libertad más silenciosa que podía desear. A la mañana siguiente, mirando por la ventana, vio comenzar un nuevo día, no como una metáfora, sino como un hecho. La calle estaba concurrida, el sol se filtraba a través de los edificios, el mundo seguía su curso. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo y sintió que ella también podía seguir adelante. Y supo que, dondequiera que ese camino la llevara, ya no caminaría como alguien arrepentido en busca de perdón, sino como alguien transformado por el dolor de haber perdido aquello que una vez no supo apreciar. Y aún así, merece empezar de nuevo. Los meses siguientes parecieron impulsar a cada personaje en una dirección que inevitablemente los condujo al destino que ellos mismos habían forjado. Daniel, ahora con el alma más liviana y un corazón pleno, finalmente aceptó la oferta de trabajo que había rechazado durante años: coordinar un proyecto editorial fuera de la ciudad, algo que combinara su pasión por la escritura, el silencio y la libertad. La nueva rutina no era urgente, pero tenía un propósito. Él y Clara alquilaron una pequeña casa en un pueblo costero, rodeado de altos árboles y calles adoquinadas donde el tiempo parecía transcurrir más despacio. No hubo propuesta formal, ni intercambio de anillos, pero sí un pacto silencioso de lealtad y presencia. Cada mañana se construía lentamente, con café caliente y miradas que decían: estamos aquí, y eso es suficiente. Daniel ya no buscaba demostrar amor, y Clara no necesitaba exigirlo. La ligereza entre ellos era un reflejo del dolor transformado en madurez, del trauma transmutado en sabiduría. Por primera vez, sintió que ya no necesitaba cargar con el peso del pasado, y que amar a alguien era permitir que el otro respirara sin asfixiarse. Mientras tanto, Laura también había dejado su trabajo. No por impulsividad, sino porque ya no se reconocía en ese entorno donde todo empezaba a desmoronarse. Abrió una pequeña consultora, trabajando de forma independiente, con un número limitado de clientes y tiempo suficiente para centrarse en su propia salud mental. Dejó su apartamento por un espacio más pequeño, lejos de todo lo que le recordaba lo que había perdido.
El nuevo hogar era más sencillo, más tranquilo y carecía del brillo del pasado, pero tampoco le hacía daño. Las cartas de Daniel estaban guardadas en una caja de madera sellada y colocadas en lo alto del armario. Ya no eran un objeto de tormento, sino de recuerdo. Sabía que formaban parte de la historia, pero ya no necesitaba releerlas para comprenderlas. Él escribía con frecuencia, ya no como una forma de autocastigo, sino como una forma de reorganizar su alma. Se sentía más completa cada semana, aunque sabía que la verdadera paz no llegaría rápidamente. Todavía había largas noches, todavía había preguntas sin respuesta, pero ahora sabía cómo sentarse junto al dolor, enfrentarlo y luego dejarlo ir. Un sábado nublado, Laura recibió una invitación para participar en un evento sobre ética emocional en las relaciones profesionales. Dudó unos días, pero aceptó. El día de la charla, lució un vestido ligero, el pelo recogido y un maquillaje sutil. Subió al escenario y contó su historia sin nombres, sin detalles íntimos, pero con verdades desgarradoras. Habló de traición, de culpa, de cómo un error puede erosionar años de amor. Pero también habló del valor del arrepentimiento sincero, de la reconstrucción personal, de la responsabilidad de aceptar las consecuencias. El auditorio permaneció en silencio de principio a fin, y al final, recibió una ovación de pie, no con aplausos eufóricos, sino con miradas comprensivas. Alguien del público lloró en silencio. Otro sonrió con ternura. Todos los presentes habían experimentado o causado algún dolor, y sus palabras resonaron como un espejo. Al salir del evento, Laura caminó sola por las calles cercanas, sintiendo el aire fresco en la cara. En el escaparate de una pequeña librería, vio un libro de Daniel expuesto. Era su primera novela publicada discretamente semanas antes. Había una dedicatoria en la contraportada, para quienes amaron y fracasaron. Y aún merecen un nuevo comienzo. Sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. No sentía envidia ni frustración. Sentía orgullo. De él y, curiosamente, de sí misma. Porque, a pesar de todo, había aprendido a cargar con lo que había hecho sin negarlo, sin huir, sin transferirlo. Y lo más importante, sin idealizarlo. Por otro lado, Daniel también se enteró de la charla. Un amigo en común le había enviado el enlace de la grabación. La vio solo, una tarde en que Clara fue a visitar a sus padres. La vio de principio a fin, con el corazón en paz. En cada frase, reconoció a la mujer con la que una vez compartió sueños. No la misma que lo traicionó, sino la que había amado antes. Y al final, no lloró. Simplemente cerró su portátil, salió al balcón y contempló el mar. Clara llegó poco después, se apoyó en el marco de la puerta y le dijo que tenía una perspectiva diferente de la vida. Sonrió y respondió que sí, que a veces el pasado se despide en silencio. Y ese día, lo dejó ir para siempre. Unos años después, sus caminos se cruzarían de nuevo, pero sin querer. Era un festival literario en un pueblo vecino, donde ambos estaban invitados a mesas diferentes. Daniel estaba acompañado por Clara, ahora su esposa, con quien tenía un hijo de 2 años llamado Miguel, quien corría entre las sillas y arrancaba discretas sonrisas a los presentes. Laura llegó sola, pero con una postura segura, un cabello canoso bien cuidado y una mirada que ya no contenía dolor, solo historias. Al verse, no hubo tensión. Un leve asentimiento, una sonrisa amable. Ambos comprendieron que ese momento no era un reencuentro, sino un final apacible que la vida había elegido escribir. Durante su charla, Daniel escuchó desde atrás del público. Ella habló sobre el perdón y la reconexión con la verdad interior. Citó un pasaje de uno de sus antiguos textos, sin mencionar nombres, pero lo suficiente como para hacerle saber que lo recordaba. Después del evento, pasaron unos minutos juntos. Él presentó a Clara con naturalidad. Laura le estrechó la mano con sinceridad y luego se inclinó para bromear con Miguel, preguntándole su edad, quien recibió una tímida sonrisa como respuesta. Daniel y Laura conversaron brevemente sobre el evento, el clima y la vida que siguió. Cuando ella se despidió, él le dio las gracias, no por nada en particular, sino por todo. Y ella lo entendió. De camino a casa, Clara le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí, que se sentía completo. Que ya no tenía vacíos.
Y que, al ver a su hijo durmiendo en el asiento trasero, sabía que todo, incluso el dolor, lo había traído hasta allí. Ella le apretó la mano y, en silencio, continuaron el camino. Laura, sola en su coche, encendió la radio y dejó que la música llenara el espacio. Ya no pensaba en empezar de nuevo con nadie. No había prisa. Sabía que si el amor volvía, lo trataría como debió haber tratado al primero. Pero si no, también estaría en paz. Se había encontrado a sí misma, después de todo, y eso era más de lo que jamás soñó lograr. Y así, cada uno siguió su camino. Daniel, con una nueva familia cimentada en el respeto y la verdad. Laura, con una vida más honesta, entendiendo que el arrepentimiento no borra los errores, pero puede iluminar el futuro. Y Clara, con la generosidad de quien sabe amar a alguien que ha sido destrozado, pero que nunca dejó de merecer amor. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que Daniel tomó las decisiones correctas? ¿Merecía Laura una segunda oportunidad? Y Clara, ¿cómo ves su papel en este viaje? Suscríbete al canal para ver más historias como esta, reales, intensas y que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente significa amar. Y nunca lo olviden, engañar no es solo un error, es una decisión con profundas consecuencias. Destruye no solo matrimonios, sino también la confianza, la admiración, la paz y lo más valioso entre dos personas, el respeto. Este canal no apoya, idealiza ni justifica ningún tipo de traición. Aquí contamos historias para demostrar que quienes aman de verdad, se preocupan. Y quienes deciden engañar no siempre tendrán la oportunidad de volver atrás.